que, para que sepan. Así que quienes no alcanzan a dar su prueba pueden rendir la recuperativa después, que sería, a ver, el jueves tenemos la última prueba, ya la otra semana. El lunes yo abriría el aula nuevamente con las pruebas hasta el miércoles, ¿ya? Son Ya, por profe, ya 48 horas. porque, Y ahí pueden rendir las que ya no han porque dado. estaba un poco preocupado por eso y no quise ni hablarle al WhatsApp, estaba buscando la instancia y como usted lo mencionó ahora, así que gracias ahí por la Ya, tranquilidad que entrega. ya, Rafael. Profesora, ¿me permite la palabra? Sí, dígame, Claudia. Sí, o sea, entiendo que quedan algunas personas que todavía no han realizado la prueba, entonces. Claro, pueden haber personas, no todos alcanzan a dar la prueba, mucho. Y es Ya, normal dar un tiempo después para poder recuperarlas, ¿no? ya, porque yo tengo un comentario que hacer sin el hecho de armar una polémica del caso, pero la voy a tratar una vez que se realicen todas las pruebas porque tiene que ver puntualmente con una de las preguntas que estaba en la prueba y que obviamente nosotros tuvimos una duda ahí al respecto sobre las alternativas que había. Entonces, prefiero plantearlas después cuando ya hayan dado todos la prueba para no dar ventaja respecto de la respuesta que corresponde. Mire, ¿sabe qué? Por esta vez, si quiere, me escribe por interno porque ya a ver, el día jueves nos vemos, es la última vez que nos vemos, ¿ya? Entonces, ¿Ya? o a menos que, no sé, tenga otro curso con ustedes, pero no lo sé. Entonces, Pero, pero la puedo plantear el jueves, porque ya a esa altura se supone que van a estar todas las pruebas dadas ya de la prueba número 1 del módulo 2. no, no porque las recuperativas yo las abro el otro lunes hasta el otro Ah, miércoles, ya no es esta ya, semana. ya. Bueno, eh, eso, O si sea, quiere lo podemos resolver no, por interno, me no, habla, no tengo ningún problema y lo podemos claro, revisar, ¿ya? sí. Bueno, gracias. Ya, a ustedes. ¿Alguien más tiene dudas? No, profe, nada. Ya, gracias. No, profe, al día. Ok, bueno, me imagino que ya ve la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, sí se ve. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya. La semana pasada, oh, sí, la semana pasada, eh, quedamos ya, bueno, estamos terminando, como les decía, el jueves acabamos este segundo módulo de la notaría. Y ahora, bueno, más que nada, quiero que repasemos un poco todo lo que hemos visto, al menos de este módulo. Vamos a pasar lo que son las notificaciones, las protocolizaciones, copias y vamos a repasar alguna otras cosas respecto a la materia. ¿Ya? ¿Ven bien, cierto? Ya. Entonces, respecto a las notificaciones, el notario puede ser requerido muchas veces para que notifique de cierta actuación, ¿ya? Para que se notifique a otra persona, a un tercero. Entonces, obviamente no va a ir el notario directamente a la casa o domicilio laboral o domicilio propiamente tal de la persona, sino que va a enviar una carta, es como una carta certificada ya, pero con la estampa del notario. Estos son los tipos de notificaciones las que estamos comentando, ¿ya? Primero, bueno, un ejemplo de esto puede ser que tengan que notificar a un arrendatario a través de una carta que se le comunica que ya no se va a seguir con el arriendo, ¿ya? Entonces acá va a tener que restituir el inmueble, obviamente, en un plazo determinado y obviamente eh, ya luego después abandonar el inmueble, ¿ya? Una vez que se recibe además este documento de envío del notario, que es la notificación, le va a dar fecha cierta, ¿ya? Entonces, esto también es importante. Y una vez que, Señorita.
en este aspecto, en este punto, ustedes como trabajadores de una notaría o ya sea que vayan a estar trabajando directamente o de forma independiente, acá como la asistente administrativa, digamos, de la notaría, pueden haber muchos, obviamente no solamente un asistente, va a redactar este certificado que va a dar cuenta del envío de la carta, la fecha, la firma y el nombre del notario junto con el comprobante de envío de la empresa correspondiente y la carta adjunta, ¿ya? Y además el certificado va a ir firmado por Mañana el vas a notario Santiago. junto con, junto con los documentos de entrega, ¿ya? Para el requerimiento. Eso por este lado. Ahora, ¿tienen alguna duda respecto a la notificación? Ah, también se puede, acuérdense, otro ejemplo, tenemos que se puede notificar se tiene que notificar el protesto de la letra de cambio. ¿Se acuerda que habíamos estado hablando las semanas pasadas de respecto de esa actuación que tiene que hacer el notario? Bueno, ese es un ejemplo también para que lo puedan como ir uniendo también, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda respecto de la notificación? Ya, ya. ¿Qué otra cosa puede Profesora, hacer? consulta, Dígame. consulta en el caso del tema de notificación, ¿hay alguna cantidad de veces que se puede intentar notificar a una persona sin tener algún tipo de respuesta? En caso de ambas de las dos partes, tanto la persona que le notifica como la persona que notifica. Un audio para el audio. A ver, acá da lo mismo, por ejemplo, si se envió por carta certificada a un domicilio, propiamente tal, cuando estamos hablando, por ejemplo, el mismo ejemplo de acá del arrendamiento, digamos, se van a dar por notificado igual, o sea, no es como, da lo mismo si se le avisó ya, ¿se entiende? No es Ah, ya, entonces, claro, yo que era la consulta, no sé, si la persona al final y al cabo no termina siendo notificada o no le termina llegando la notificación a sus manos. A eso me refería. no, no. Bueno, entiendo, con los datos del domicilio que obviamente no vayan a tener como problemas, pero el mismo ejemplo del arriendo es como se da por hecho, ¿no? Que vive ahí la persona. Así que se tiene que dar por... Y además que se le llama a la puerta y bueno, y si no se le deja. Y lo otro, respecto del otro ejemplo que estaba hablando del protesto, el protesto también se va a hacer obviamente en el domicilio o en el domicilio laboral digamos, en el caso que sea una empresa, por ejemplo, quien no está realizando el pago, ¿ya? Entonces no es como, no hay una forma como de que la persona se pueda zafar de esta situación, ¿ya? A menos que no esté fuera del país, por, no sé, pero es como, aún así se le va a dar por notificado, ¿ya? ¿Qué otra? Disculpa, ya. ¿Qué otra cosa o qué otra labor también va a tener una persona que es asistente notaría? Va a tener que otorgar certificados y copias de los documentos que se otorguen en la oficina, ¿ya? Entonces acá los documentos que se otorgan en una notaría son públicos y cualquier persona puede solicitar copia de los mismos, ¿ya? En este caso el asistente va a sacar una copia fiel del documento original, ¿ya? Le va a agregar el timbre y firma del notario y la fecha de la copia y una certificación que esa copia es copia fiel de la original, ¿ya? Además que estas copias, como dice acá, se le otorgan con firma electrónica, ¿ya? Firma electrónica del notario en este caso y se envían eh, con código de verificación por correo electrónico. De ahí les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ve una copia de un documento que ya está en el protocolo del notario. Y luego tenemos las protocolizaciones y copias.
Ya, el protocolo es un libro del notario, como lo hemos hablado otras veces, ¿se acuerdan? Está el registro, el repertorio, el protocolo también, y bueno, hay otros libros también que dependiendo de distintas actuaciones. Pero acá se van a inscribir tanto las actuaciones que realice el notario con los otorgantes o también se van a inscribir documentos que son privados o escrituras privadas y que van a quedar protocolizadas en el protocolo del notario. Y ahí este es el hecho de más que nada de agregar un documento en el repertorio, o sea, en el protocolo del notario, ¿ya? Es agregarlo. Y esto obviamente le da, eh, y va a tener fecha cierta desde que fue ingresado en el repertorio, ¿ya? Ojo con eso. Em, entonces, la protocolización es un procedimiento a través del cual un determinado documento se va a insertar en el protocolo. Y respecto a la asistente administrativa, ¿qué tiene que hacer? Es redactar un acta en el cual se dé cuenta de que la persona que solicita la protocolización la va a identificar, nombre, nacionalidad, estado civil, oficio, cédula de identidad, digamos, todos sus datos. Asimismo, el asistente también tiene que identificar el documento que se va a protocolizar. Por ejemplo, traspaso de acciones de la sociedad M a X y con la fecha y todo eso. ¿Se acuerdan que el otro día también estuvimos viendo un traspaso de acciones? Em, Además, la protocolización le otorga un número que corresponde, que va, digamos, en el libro del protocolo, ¿ya? Y se indica en el texto cuando se redacta. Y los documentos insertados en el protocolo permiten que cualquier parte pueda pedir una copia certificada al notario de que esa copia es fiel, original, o sea, es una copia fiel del original, ya conforme a la ley 19.799 de los documentos y firmas electrónicas. En definitiva, un funcionario asistente de la notaría tiene un sinfín de funciones, como también ser cajero, dice acá, respecto del establecimiento. Y voy a dejar de compartir un poquito la pantalla. Les voy a mostrar cómo se ve. Denme un segundo. Cómo se ve una copia. Acá tenemos. Me imagino que ustedes también ya han visto algo como esto. Ya acá estamos viendo solamente una. Se dan cuenta acá, notario Santiago Luis Ignacio Manquehual, Mary, certifica que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de la protocolización del extracto, ya otorgado el 9 de octubre del 2019, reproducido en las siguientes páginas. Obviamente esto era mucho más largo, ya, pero esto así se ve. Acá tiene la firma electrónica, también la firma del notario, la estampa del notario y obviamente el número de repertorio, ya aquí, para que lo recuerden. Y obviamente esto es importante al momento de querer pedir también un certificado, una copia. Y a ver si puedo mover. Y creo que, a ver, ahí sí. ¿Lo pueden ver este? Y así es también como se ve más abajo. Bueno, acá después viene la escritura, todo, ¿ya? No sé si me van siguiendo lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Sí, sí, Ya, se ve bien, súper, gracias. ya. Así tiene que ir la copia. Ahora, algo más les iba a mostrar. Bueno, el otro día estuvimos viendo una transferencia, si no me equivoco, de una sesión de acciones, ¿no? Voy a buscarla. Y después vamos, que me gustaría que repasáramos el tema de ahora, obviamente, y otras cosas anteriores para que ya eh, podamos como ir concluyendo también. La otra clase también va a ser cortita, pero va a ser de repaso. Y en un segundito.
No la encuentro en este minuto, pero ¿tienen alguna duda respecto de la protocolización, de la notificación o de las copias? No es algo tan complejo, la verdad, ¿ya? Voy a pausar un poco la... Ya. Ya respecto a las copias, entonces, ustedes van a poder pedir copias de todas las actuaciones que realicen ante una notaría, ¿ya? Hay diversos tipos de copias, obviamente. Puede ser una copia de arriendo, copia también de contrato de compraventa o copia de contrato de arriendo de vehículos. Todo ese tipo de copias, ¿ya? Todas las actuaciones que ustedes como particulares realicen o en que también se les otorgue un poder especial para que puedan actuar, un poder como amplio, van a poder también estar pidiendo copias respecto de distintas actuaciones que realizan las partes. Em, Algo más les quería mostrar, pero bueno, ahora me gustaría saber si tienen dudas respecto a las clases anteriores. Esta clase de hoy es un poquito corta, pero no por eso no vamos a repasar. Ya, entonces me gustaría que si acaso, o si no, voy a empezar a preguntar al azar para que también sea un poquito más dinámica la clase y ya así me van dando sus respuestas. ¿Ya? Así que, Profe, una diga, consulta. dígame. Eh, en el caso mire, en el caso de algún documento firmado en el año 2022, ¿cómo se puede buscar o realizar una actualización del mismo? No sé si es que lo hemos pasado, no me he fijado bien esa parte. No, la verdad es que no hemos pasado como ese tipo de materia, pero una actualización del mismo, o sea, hay que ver si Es, acaso está en el archivero judicial también. Cada cierto tiempo se van al archivero judicial, ahí se puede también ver la copia, ¿ya? Porque no van a estar por falta. ya. Sí, que yo me dedico a en parte de este trabajo, yo soy ayudante jurídico y me tocó vivir este caso. ¿Ya? Y fue como, no sé, nunca lo había visto como actualizar porque este es un mandato el que teníamos que actualizar, que tenía que estar actualizado, vigente en este caso. Pero fue Ah, firmado en el 2022. pero eran las mismas partes. Eran las mismas partes, pero yo no sabía que se podía, yo pensé que se debía realizar nuevamente uno. O sea, se puede actualizar, claro, pero también pueden hacer otro nuevo, pero claro, puede ser. Mm. Pero la idea es que, o sea, tal vez, pero le pidieron que a ver, le pidieron que lo tuviera para actualizarlo por la fecha y nuevamente presentarlo ante notario, porque una vez que ya el mandato caduca, caduca. Entonces me imagino que Exacto, te lo sí, solicitaron era para que como, pueda tener la copia de cómo era el mandato, no sé, me imagino, algo muy tan sencillo. era más que nada un mandato que tuviese vigencia, ¿Un mandato un qué? mandato que tuviese vigencia. Mm. Sí, porque de hecho y hoy día hoy día lo tuve que ir a consultar al archivero y estaba. Ese es uno de los puntos que usted había dicho, que si no estaba en el archivero ya, entre comillas, se perdía. O sea, igual no pueden perderse, pero claro, es que si no Claro, está en la notaría, tienen que estar en el archivo judicial. es, exacto, pero yo pensé que no se podía actualizar, por eso yo quedé como con la duda. Sí, respecto a las mismas partes, sí, pero me imagino que lo quieren, como le digo, para hacer la misma, porque si es lo mismo, y Profesora, era como presentar el mismo, Mm. pero profesora, diga. Ah, ya, pero, gracias, profe. respecto de Ya. ese tema que se está comentando, no sé, hasta donde yo entendía era que seguía vigente hasta que lo dio, lo revocara, porque sí sé que se guardan en el archivero judicial, entonces a mí me tocó ir a pedir uno y mientras no estuviera revocado porque él lo cedió, seguía vigente. Claro, sí. Es que hay mandatos que tienen un tiempo, ¿ya? Bueno, eso. ¿Qué pasa? Cuando el mandato no trae un plazo, por ejemplo, pasa lo que me están diciendo ahora. Pero si tiene un plazo de término, sí habría que hacer otro mandato.
¿Me explico? Sí, Profe, una sí consulta. te queda claro. Profe, Dígame. hola, buenas noches. Una consulta. Mire, tengo un cliente ya que te mandó un vehículo a un taller mecánico, ¿ya? Y el vehículo desapareció, el taller igual, y se dio cuenta que el vehículo, encontró el vehículo por la calle, ¿ya? Y lo fue a reclamar y se dio cuenta que el vehículo está transferido por una notaría y siendo que él no se presentó a la notaría, no le, ¿cómo se llama? Le pidieron su documentación ni nada. O sea, la transferencia fue hecha por intermedio de una notaría. Entonces, no sé qué procedimiento se puede tomar ahí. Pero, bueno, lo deben haber hecho por internet también, además. Porque así o sí la transferencia cuando uno va de forma presencial, igual tiene que, ahora es un tema, pues habría que solicitar la nulidad de esa transferencia, pero ya es por vía civil esto. ¿Ya? Ah, ya, pero se puede solicitar la nulidad en Sí, la o sea, notaría que claro, de. habría que, pero si el cliente es del auto, o sea, claramente puede ahí iniciar acciones legales respecto también de la notaría, obviamente. Y además que el taller Claro, mecánico desapareció. claro, como habíamos en la otra clase, usted había dicho que, claro, la notaría deja una caución en caso se produzca un inconveniente Claro, es que esa es la de la. responsabilidad civil o sea, civil extracontractual, es lo que estábamos hablando claramente en las otras clases. Y claro, esta caución o digamos o depósito, como yo decía que es nominal, que no está en sí, pero debería hacerse, en caso de que obviamente resulte afectado el patrimonio de otra persona respecto de la actuación del notario o de sus funcionarios. ¿Ya? Y tienen que recordar que muchas veces obviamente el notario autoriza, pero el notario no está al 100% pendiente de todos los documentos que pasan por sus manos. O sea, sí está, debería revisar, pero si fue como una transferencia hecha, digamos, por internet, puede que sea como más probable, pero tal, no sé, habría que. Ahí usted es su caso y me imagino que usted sabe cómo se hizo la transferencia, si fue a través de online o presencial. Entonces, puede que se le haya Sí, fue pasado al presencial. notario. Ahora, Pero, profe, consulta en base a lo que le estás haciendo al compañero, saludo ante todos a los compañeros. ¿Cómo, en este caso, cuáles son las redes que pasan a través para poder hacer algún tipo de documentación vía online? ¿Hay alguna como trampas, entre comillas, que le puede solicitar la página para poder verificar que es la persona correcta? o sea, es que cuando alguien hace una transferencia, por ejemplo, ¿usted ubica en Autofac, algo así se llama? Bueno, eso también permite hacer transferencias de vehículo y permite hacer la firma. Ya. Entonces ahí se supone que te piden el documento, tu carnet de identidad y todo, entonces como un poco difícil, pero es que obviamente hay un perjuicio en contra del patrimonio de una persona, entonces ahí tiene que esa persona realizar una demanda y todo, obviamente, contra la notaría. Ok, profe, muchas gracias. Ahí queda un poquito más claro porque me entró la duda de eso. Ya, está bien. Vaya Constanza, Claudio tiene tiempo de reconocimiento de documentación. Claro, lo que decíamos del autofac. Ya. Sigamos. Mire, les voy a ver. Ya que estaba a ver, aquí está Dana. Dana, por favor, ¿me puede decir cómo es el proceso para notificar, digamos, a un tercero respecto a través del notario, obviamente? Por Perdón, favor. profesora, ¿me habló a mí? Dana, sí. No, a mí, Ah, no, no. Ay, no sé, no. Ah, Anita estaba hablando. Dana, dígame. a mí, yo soy Dana. Eh, para notificar, ¿Qué tiene que hacer la asistente del notario? Recién lo estábamos hablando. sí, lo que pasa es que me conecté un poquito tarde. Ay, Eh, pucha, ya, de hecho, es más, iba a preguntar, pero estaba justo haciendo cosas. entiendo, no se preocupe. Notificar, no, las presas son garantía contra el
La asistente administrativa debe identificar a las partes mediante la exhibición de su uso de la identidad y la propiedad del bien mueble sobre el cual constituye la prenda. Como identificar a las partes, ¿a eso se refiere Pero estamos lo hablando de de la notificar? notificación, Dana. Obviamente Notificar. va a redactar un certificado que da cuenta del envío de esta carta, que es un tipo carta certificada que se envía por la notaría al domicilio del, digamos, del tercero, ¿ya? Entonces, ¿qué tenía que hacer la asistente? Es redactar este documento de certificación que va a dar cuenta del envío de la carta. Fecha, firma, nombre del notario junto con el comprobante de envío de la empresa, ¿ya? Correspondiente, Ya. obviamente, y la carta. Sí que Adjunta. justo estaba viendo ahora la información, Sí, profesora. no se Voy a preocupe. Lo que pasa es leerme que ahora todo. la clase, a ver, hoy día la clase era de notificación, protocolización, las copias, ya hay entonces es una clase que en sí es un poco corta, pero la idea es que puedan participar y que podamos repasar tal vez también otros temas que hemos pasado en clases anteriores respecto, obviamente, del módulo. Entonces, la idea de la clase de hoy es eso y la otra clase igual va a ser algo similar. Profesora, una consulta. Profesora, Da uno, no sé, levanten la manito. Ya. Dile dama nomás, compañera. Profesora, con respecto al otro módulo de instrumentos públicos y privados, ¿eso se va a repasar igual? Estamos en el módulo 2 de la notaría. Entonces, ese fue el módulo uno, ¿no? Sí, Sí, pues no. Sí, como lo último, del último de módulo, A ver, pero ¿de este módulo o del módulo de la notaría del otro, del que hicimos pasado? que el que dice módulo de instrumentos públicos privados otorgado en notaría. Ay, a ver, espérenme un poquito. Donde sale la compra-venta, Ah, es que la ya, pues ese es el módulo billetera. uno y estamos en el módulo 2. Ya, pero Ah, estamos en el módulo asistente de notaría. sí, pues no, sí sé, pero estaba preguntando si eso lo vamos a pasar también. Ah, no, pues si ya fueron evaluados en ese. Pero si tiene alguna duda, dígamela y la desarrollamos para que también no quede ahí. Ah, pero ya tenía como dudas. Pensé que eso no lo habían pasado porque eso igual aparece como adelante, pero que más atrás parece que está como más específico. Esa era como mi duda. No, sí entiendo, pero ahora más que nada los asistentes o asistente de notaría, o sea, no es como hablar propiamente tal de los, digamos, de los documentos en sí. Porque aquí, por ejemplo, en el contenido dice solicitud de información, la recepción de los instrumentos públicos, levantar los inventarios solemnes, que son actuaciones que hacen los trabajadores de la notaría, ya que obviamente son los deberes del notario. Y esto dice relación con el Ya. artículo 401 del Código Orgánico de Tribunal. Entonces, eso, instrumentos públicos o privados, recuerden que los instrumentos privados, o sea, públicos son los que se otorgan ante notario, un competente funcionario que hace el notario, que da fe pública de los hechos, ya que le presentan las partes, para que no lo olviden. Ya. No sé si Ujú. respondo bien su pregunta, pero estábamos en el módulo 2 de notaría. ¿Ya? Em, Profesora, sí, lo que pasa, perdón, que ella se refiere a un PDF que tenemos que habla de módulos, instrumentos públicos y privados otorgados en notaría, pero esa información está ya la pasamos, como bien dice usted, el extracto está, ya lo vimos. Pero sí la duda que tengo es de los libros que se llevan a cabo en notaría. También tenemos un PDF de eso. Si eso lo vamos a ver o es parte de nuestro material de estudio solamente. Y sale más completo para atrás, como que la Claro, es compra-venta que lo muevan. piensen que la clase que yo les hago, ustedes de partida tienen que leer sus documentos, o sea, pero los libros, o sea, yo el otro día se lo estuve diciendo cuando hicimos el módulo uno, ya que es el registro, el repertorio, el protocolo. ¿Se acuerdan de eso?
Sí, Y hay sí, otros sí, libros tenemos más, más pero información. que dicen relación con otro tipo de documentos, ya que no son escrituras públicas. Ya todo lo que es escritura pública y la protocolización propiamente tal que solicitan los terceros, pero de un documento privado, eso queda en, digamos, imagínense un libro donde está el protocolo del notario y él ingresa todo, y con un número obviamente de registro, ingresa la escritura pública que fue otorgada por él ante él, ¿ya? Y no es una escritura privada. Ahora, cuando es una escritura privada, esta va detrás del protocolo, por así decirlo, ¿ya? Y también está el registro, el repertorio. ¿Me van siguiendo? Siempre cuando entra un documento a notaría va a quedar primero en el repertorio. Y ahí se le da fecha cierta al documento, de cuándo se ingresó. Y esa fecha de ingreso que está en el repertorio va a quedar una vez también en la protocolización o en el protocolo. ¿Ya? La protocolización, recuerden, es cuando una parte o las partes le solicitan al notario que ingrese su escritura privada a su registro. ¿Ya? Esa es la protocolización. Y el protocolo del notario es cuando lo hace, es la escritura pública directamente, es escritura pública. Ya, obviamente la pudo haber hecho, la pudo haber redactado un abogado por fuera de la notaría, pero se va a presentar siempre digamos, para que se ingrese al protocolo del notario. ¿Ya? O si no, también pueden hacerlo, digamos, en la misma notaría, pueden realizar las escrituras públicas. Ya se les encarga, obviamente, se hace una revisión de los documentos, de todo lo que se tiene que presentar y todo. Veo que están hablando. Profesora, me tendré que ausentar. Ya, adelante. Me voy a retirar de la clase, estoy enferma. Ya, bueno, adelante, vayan nomás, recupérese. Em, ¿Qué más me interesa que toquemos? Bueno, el tema de la... Aquí estamos. Bueno, ya yo sé que lo han aprendido bien y todo, pero bueno, no olvidar obviamente qué es lo que qué es lo que hace, qué se hace en una notaría, ya. Recuerden que el notario toma las declaraciones de las partes, que sean, las da, digamos, las dan de forma verbal o escrita, ya, y las ingresa, digamos, cuando son escrituras públicas, tienen que ir en el protocolo. Se pueden pedir copias de cualquier tipo de documentos, obviamente una de las partes lo puede pedir, o si no, alguien con un mandato amplio. ¿Ya? Eh, Ustedes van a tener que dar información o pedir información si van a estar tramitando la notaría. Ahí se les va a atender y todo. Ahora, me imagino que hay gente de acá, alumnos del curso, que quieren trabajar en una notaría. O quizás ya trabajan. ¿Hay alguien que trabaje en una notaría actualmente aquí en el curso? Por acá no. ¿No? Ya. Bueno, tienen que recepcionar los instrumentos públicos, levantar los inventarios solemnes, efectuar los protestos de letra de cambio, pagaré y otros documentos mercantiles, notificar también de las Profe, traspasos de acciones. profe, ¿Mm? buenas noches. Una consulta. Hola, dígame. Sabe que ayer justamente fui a la notaría de Villa Alemana Ya. y pregunté que si se podía hacer pasantía o que nosotros estábamos haciendo un curso sobre notaría y asistente jurídico y todo Mm, lo demás, súper. que si se podría trabajar en una notaría. Y Mm, la muchacha nos respondió que no, mm, ni se puede hacer pasantías, ni se puede trabajar con un curso. Tiene que hacer por lo menos un técnico jurídico mm. o que tuviera, no sé, algún técnico, pero así curso. Y me dijo, y por el CENSE, menos. Esa fue la respuesta que nos dio.
Villa Entonces Alemana. nosotros nos quedamos viendo, así mi esposo y yo, y entonces así como que, bueno, y o no será que, no sé, dijimos, bueno, debe ser que a lo mejor no nos quiso dar una respuesta en concreto, pero me parece que no debería ser así. No, porque Pero no, y qué bueno que lo compartas, porque en realidad no se necesita tener ningún estudio previo para trabajar en una notaría. Todo se va aprendiendo en la práctica. Es importante que obviamente puedan tomar estos cursos porque obviamente va a ser una guía, ya, pero el trabajo en sí va a ir, obviamente, se van a ir especializando ya una vez que estén trabajando en una notaría. sí, Entonces, porque no, uno adquiere la a menos que experiencia la mediante notaría la práctica. soliciten, disculpa que te interrumpa, a menos que la notaría soliciten algún técnico o directamente que quieran trabajar con un abogado o uno o más abogados, ¿ya? Sí, porque como usted lo decía en la clase pasada, recuerdo, Ujú. que, o sea, no hacía falta ser No, abogado ni eso para uno poder gestionar algún tipo de documento o hacer yo creo cualquier que, diligencia. no, yo creo que fue como de un poquito, bueno, puede ser mala voluntad tal vez de esta otra persona, no sé, eso fue en Villa Sí, me Alemana. pareció que fue eso. Mm, bueno, pero en Pero preguntar, como uno encuentra de todo en el camino. no, sí, está bien que hay que, no, pero ahora, si es difícil o fácil entrar a una notaría, eso no lo sé, ya lo desconozco. Obviamente Sí. va a depender también de las exigencias del notario, si exige que, digamos, todos sus funcionarios tengan técnico jurídico, que tampoco es malo que solicita un poco más de especialidad, pero tampoco es como, a ver, el técnico jurídico más que nada no tampoco trata de notarías, como si se ve es como algo muy a la ligera, que no es como, Sí, es, por eso nos pareció raro, entonces como que pareció que ella no quería dar como que una respuesta en concreto, sino que sí, no, sí, de todas maneras darle eso puede haber como... sido. Dana, Sí. dígame, no sé qué. Bueno, yo comentando con lo que dice la compañera, yo por lo menos estudié Derecho, no terminé la carrera, por eso Mm, también aproveché de tomar estos mm. cursos. Eh, Incluso sin ningún tipo de estudio de Derecho así como formal, uno puede trabajar ¿cómo se llama? En juzgados, como personal transitorio. Ya. Entonces, si uno puede trabajar en ese tipo de lugares, en cargos administrativos o asistentes, no sé, de sala dentro del juzgado, obviamente esto que es mucho más profundo que solamente estudiarse, eh, se me Una olvidó el nombre parte de ahora la del documento. normativa. Los ¿Cómo? documentos, ¿cómo? Disculpa, no te escuché bien. Hay un documento que se me olvidó ahora el nombre, lo tengo de hecho impreso por ahí porque yo voy a volver a postular porque la primera vez que postulé llegué hasta el final Ah, y ya, ya entiendo. Para ser personal transitorio, sí. No me acuerdo tampoco, pero sí exacto. es un librito. Sí, hay que aprendérselo. Y ahora hay dos tipos porque antes había solamente un Mm, tipo que era como para trabajar directamente como solo en el juzgado y otro ahora que también es de personal administrativo. Entonces ahora mm, son dos. Y estos cursos del CENSE se pueden cargar dentro de la información incluso. adicional. Eso nos suma puntos, así como para todo eso, comunicado pues, así para todos los que estamos acá. Es un poquito difícil porque igual hay que estudiar, pero tampoco es imposible, porque yo llegué hasta la prueba final, me faltó solamente una que era así como una prueba psicológica, o sea, de Claro. verdad que es muy bueno y estos cursos suman. Lo mismo Sí. que también para postular a carreras más cortas, como por ejemplo de un año, toman en cuenta todo esto para hacer diplomados, magíster, también los cuentan. Entonces, hay hartas cosas que se pueden hacer con este curso y yo también he hecho trámites, hartos trámites, Ya, qué bien. porque yo hice los otros dos cursos, Ya. solamente estoy repitiendo este último. Así que eso, para mis compañeros, para que no se desanimen. Sí, no hay que desanimarse. Sí, hay que buscar nomás. Sí, es así la situación. Y muchas Buena, gracias, Dana, Dana, gracias por la realmente. experiencia. Sí, De nada, gracias. compañeros. Muchas gracias, Nos Dana, en gusta. serio. En todo caso, en lo personal, a mí me ha servido mucho este curso y lo que viene más adelante, porque me ha servido, por ejemplo, para ver cómo ha ido funcionando en la interna una notaría, porque me toca ir mucho para las notarías
y me ha servido harto ver el personal cómo se maneja y lo que tienen que hacer y cómo hacerlo. Entonces uno aprende a esperar y a respetar el espacio de la persona que está trabajando en una notaría. Sí, no, sí, súper bien. Bueno, en todo caso, creo que todavía les queda curso acá digamos, dentro del curso que ustedes tomaron. Ya faltan otras, creo que van a haber otras instituciones, si no me equivoco, y no lo manejo muy bien, pero bueno. Entonces, bueno, súper importante lo que dice Dana, lo que está hablando, chicos, no sé si entendieron, pero para postular al Poder Judicial, para ser trabajador transitorio o administrativo, hay que descargar un libro. No es el Código Orgánico de Tribunales, ya es otro. ¿Cierto? A eso se refería ella. Entonces, eso se estudia, luego se dan pruebas y un sinfín digamos, de proceso. No es tan o sea, igual es como un poco largo, bueno, pero todo va dependiendo de De los hecho, es tiempos. el código Orgánico de tribunales. No, pero Ese es es que uno. hay otro para postular, que es otro manual. Igual si mis compañeros quieren, pueden escribirme ahí, yo se los mando. Porque yo pagué un curso, que igual fue un poco innecesario, pero yo pagué un curso para poder como orientarme para hacerlo. Entonces yo les puedo mandar como toda la información que tengo por si alguien quiere postular. Son como 4 Mm, postulaciones al año y se paga bien. sí, Eso. no, sí es bueno. Miren, yo no sé cuál es el manual, no si está bien el Código Orgánico de Tribunal, está bien, pero yo no, yo tengo entendido que también hay otros manuales que tienen que descargar para estudiar para distintas, yo a eso me refiero, ya, por si acaso. Pero sí, el tema es que hay hartas posibilidades. Si no, hay harta gente también que postula pero bueno, ahí va hasta digamos que por último, que por el cansancio también, bien, ya, así que bien, son súper bueno trabajar en el Poder Judicial, la verdad, ya. Para ganar experiencia. Sí, ya, entonces, gracias. Vamos a continuar con la clase. Bueno, ya, recordar también todas las copias que pueden solicitar. Cuando hacen declaración jurada de soltería, también se puede solicitar una copia de esa actuación. Declaración jurada a ver, no sé, de testigos, o también cuando uno solicita no tiene espérense, ay, se me fue cuando no tienen digamos, solicitan un certificado de residencia, también se puede hacer, digamos, una solicitud una declaración jurada de residencia. Esa actuación también eventualmente podrían solicitar una copia, ¿ya? Y eso, el Poder Judicial es bastante amplio, tienen que ahí también ustedes meterse y empezar a ver cuáles son los cargos que hay, y claro, ahí obviamente se van a ir dando cuenta, pero sí, es súper bueno eso es su trabajo, ¿ya? ¿Qué más? Hay declaraciones, las copias de declaraciones juradas de expensas, también de todo tipo de declaraciones o todo tipo de documentos que se hayan emitido, ustedes pueden solicitar copia, ¿ya? Siempre y cuando tengan derecho a hacerlo, sean parte o tengan un mandato amplio. ¿Qué más? Bueno, importante también que estudien, o más que nada que a lo largo del curso yo sé que han visto varias leyes. La idea es que también ustedes puedan ir familiarizándose con la normativa, para que también puedan ir agarrando, digamos, no solamente un lenguaje técnico, teórico, pero que puedan ir también comprendiendo el, el universo, digamos, de lo que ustedes están aquí estudiando, ¿ya? Que igual es bastante vasto, si ustedes después se van a dar cuenta y si le ponen harto empeño, obviamente, pero siempre estar buscando, ¿ya? Ahora me gustaría que, no sé si vamos a repasar lo de la clase de ahora, porque igual es como un poquito corto, pero supongo yo que entendieron el tema de las notificaciones. Sí se Em, entendió. ya, La última es que voy en la micro, hay un ruido enorme. no se preocupe. Falta una hoja. Sí, pero eso vamos a hablar en la clase que viene, que es el jueves, también va a ser Ah, cortita, ya. pero vamos a repasar, ¿ya? Sí, porque estoy de oyente nomás. Em, bueno, no olviden cuáles son las funciones del notario,
la solicitud de información que muchas veces se presenta en el mesón, la recepción de los documentos o los instrumentos públicos, ¿ya? Levantar los inventarios solemnes, que ya también lo hemos conversado, efectuar el protesto, las letras de cambio, que para qué sirve el protesto, que es súper importante también que sepan, y además para que puedan defenderse también con un poco de conocimiento, lógicamente, ¿ya? ¿Qué más? Notificar también el traspaso, la constitución de prendas también, y respecto de la notificación, constitución de empresas o modificación, los traspasos, que el otro día también les mostraba unos ejemplos. Eh, Recordar qué es lo que es la prenda, ¿ya? Yo sé que obviamente hay cosas que no van a salir en la prueba, pero la idea es que también puedan recordar lo que hablamos en las clases. Recordar también por qué tiene que ir o por qué, o en qué ocasiones tiene que ir el notario, digamos, ante la junta de accionistas, ya porque se requiere su presencia, además del asistente que tiene que tomar nota y obviamente verificar si están los participantes, todos o una parte, ya, y obviamente ir tomando nota de todos los acuerdos y transformaciones que se hagan. Ya. Em, ¿Alguna duda respecto de lo que estamos Sí, conversando? sí, profesora, respecto de ese punto, bueno, para que me quede más claro en realidad de en qué momento el notario va a las juntas extraordinarias. O sea, es para, bueno, se me fue como la idea, pero son juntas específicas, no es que vaya a todas las juntas específicas, por eso son extraordinarias, ¿cierto? Sí, sí, mire, y de Se hecho me fue como la idea, pero más o menos, ya no, sí la entiendo. Bueno, eso sale también en su PDF, pero sí, hay unos numerales denme un segundito. Por ejemplo, en la ley 18.046, artículo 57, dice que son materias de junta extraordinaria. Y dentro de estos, el uno, el 2, el 3 y el 4 es obligatorio que vaya el notario. ¿Cuáles son? La disolución de la sociedad, perdón, de la sociedad, la transformación, fusión o división también de la sociedad y la reforma de los estatutos. Dice el número 3, la emisión de bonos o debentures convertibles en acciones. Y también el cuarto dice la enajenación del activo de la sociedad y en los términos señalados en el numeral 9, artículo 67 también de la ley 18.046. Ya en esas cuatro ocasiones es muy importante que vaya y que haya una certificación, obviamente, de lo que se trató en la Junta, el notario. ¿Ya? gracias. Está en todo caso en el PDF y obviamente ahí ya el asistente del notario y obviamente el notario o puede ser que ocupen, digamos, la notaría, porque en las notarías también hay oficinas, o puede ser que tenga que dirigirse a alguna empresa o oficina, ya, particular. Eso. ¿Alguna otra duda respecto de esto para que lo vayamos eh, conversando? Ujú. Recuerden en el PPT, o bueno, sí, PPT, recuerden qué es lo que tiene que hacer un asistente administrativa, ¿ya? Respecto obviamente al tema que estamos hablando, que es cuando tiene que ir a la junta de accionistas del notario. Ahí obviamente la administrativa va a tener que coordinar también con los accionistas la fecha, el día, el lugar, ya la hora, en que se va a llevar a cabo la junta, redactar los acuerdos y todo eso. Ya eso está también en su, en su apunte. ¿Tiene alguna duda? Entiendo, Mirza. Profesora, una consulta. Está redactado que el asistente notarial también puede trabajar hasta como cajero dentro de la notaría. Ah, sí, claro, porque tiene que hacer de todo.
Obviamente en la notaría cuando alguien, si vayan a trabajar ahí, por ejemplo, si van a trabajar ahí, van a ir adquiriendo más experiencia y tal vez después no sean cajeros, pero se va rotando los puestos, ¿ya? ¿Está bien eso? Digo, o sea, ¿les quedó más claro? Ya. ¿Alguien iba a preguntar algo o no sé? Y con respecto a los instrumentos públicos, eh, ¿quién, a ver, quiénes eh, hacen este tema de los instrumentos públicos? Eh, que necesariamente creo que son los abogados. ¿Hay más gente que haga esto aparte del abogado? A ver, si por ejemplo, no sé quién está hablando. Mauricio, Ya, don Mauricio Mauricio. Cabello. Mauricio. Hola. Hola. Respecto a, ya, a este, al instrumento público, cuando dice que el notario tiene que tomar, digamos, tomar nota, por así decirlo, de lo que las partes le otorgan, estas actuaciones pueden haberlas hecho ya, traerlas previamente redactadas, ¿cierto? O verbalmente van a tener que decirlas delante del notario para que, obviamente, este redacte o el asistente vaya redactando el tipo de contrato. Ahora, el notario es abogado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un testamento o necesitamos llevar una carta a poder sencilla, la puede hacer cualquier persona. Ahora, si el documento requiere ser, digamos, escrito o realizado, tiene, más que realizado por el abogado, tiene que ser supervisado por este, ¿ya? Perfectamente alguien que no es abogado puede redactar y como ustedes, muchos de los que he escuchado acá, trabajan, digamos, tramitando o tienen, digamos, esta relación de trabajar como asistente jurídico, entonces ustedes claramente van a poder redactarlo escrito, ¿verdad? Obvio, pero siempre van a ir con la firma del abogado y siempre y cuando también cumpla, digamos, con todo lo que conlleva el escrito, depende del tipo de escrito, ¿ya? En ¿Esa es ese la caso, pregunta o no? Mire, particularmente lo que pasa es que mi compañero delante, Claudio, lo hago porque en una pregunta que hay respecto a la prueba, aparece el abogado y un estudiante o pasante, no sé, que genera este tema de los instrumentos públicos. Y mm, yo por lo personal respondí solamente el abogado, entonces no salió mala la pregunta. Entonces A me ver, quedó la duda y por eso se la hacía. Ese es el tema. sí, pues, pero es que, por ejemplo, ya entiendo, pero en un estudio de abogado están los técnicos jurídicos y claramente van a hacer trabajo de redacción. Ahora, tal vez no siempre, pero el abogado es quien obviamente va a firmar, lleva su firma, el escrito o el instrumento que va a servir, digamos, de instrumento público. Pero en el fondo sí es el abogado el que lo autoriza. O sea, el que lo otorga y ante el, digamos, y tiene este peso, por así decirlo. Pero, por ejemplo, un testamento también, si bien uno puede hacer un testamento y llevarlo a la notaría, el notario, si no va bien, si no viene con la firma, un abogado lo va a protocolizar o lo va a incluir en el protocolo, ya con su ¿Ya? firma. Pero, o sea, sí o sí tiene que ser el abogado. Ya de eso no hay duda. Ahora, claramente pueden trabajar redactando demandas, ya por ejemplo, que esto no es que digamos que se va a ir a la notaría la demanda, pero por eso les digo, o sea, en respecto al instrumento público, sí tiene que ser el abogado, respecto de lo que yo estoy dando como ejemplo de una demanda, la puede redactar otra persona que no sea el abogado, pero va a llevar la firma del abogado. Ya entonces también vale. Ya. Pero bueno, para la tranquilidad, si pusieron abogado y pasante, yo creo que solamente abogado. Ya. Claro. Lo que pasa es que solamente puse abogado, entonces fue mala la... La tuvo mala. eh, Profesora, soy- Digamos.
Sí, es que con respecto a la misma pregunta que está señalando, claro, ahí se refería a las escrituras públicas. Mm, Y claro, también nombraba el abogado, un estudiante de derecho y, ¿cuál era la otra? pasante, ¿no? Un egresado Claro, parece. un recién egresado, creo Ah, que sí, ya. un Lo egresado de decía, derecho, un recién egresado. sí, Sí, a mí también me fue mal claro, en esa pregunta. un estudiante Decía, de derecho y un abogado que tenga las condiciones, algo así, Sí, esté habilitado. claro que está habilitado. Igual Pero estaba como para confundirse esa pregunta. Igual no sí, sé si porque me fue mal. decía, Sí, sí, porque decía era escritura confuso. pública. no, o sea, sí, tiene, a ver, tiene que ser realizado por un abogado. Eso es un hecho, ¿ya? Ay, Pero muchas veces puede que, a ver, que alguien lo puede redactar y va a tener igual, por ejemplo, respecto al testamento, ahí puede ser también un habilitado en derecho. Desde el tercer año, quien estudia derecho o quienes ya estudiamos, uno está habilitado para realizar ciertas actuaciones, ¿ya? En donde no necesita, digamos, el patrocinio de un abogado. Pero respecto a las escrituras públicas, claro que tiene que, digamos, tiene que hacerlo un abogado, pero también la puede redactar otra, digamos, un estudiante o un egresado. O sea, en ese sentido no hay entonces problema. habría un error en la pregunta No, porque no, nos tomaron mal al Déjeme, o sea, ponerle solamente el abogado. no, La tomaron como mala. es que, miren, chicos, para efectos Perdón. de, teóricamente sí se puede, espérenme un poquito, y si va la pregunta mejor para salir de la duda aunque la tengamos mala. y ahora sí, disculpe, ya pongo mi cámara. El tema es que sí puede ser un abogado o puede ser alguien que haya egresado, ya no es problema eso. Pero ahora, si me están preguntando estrictamente, claro, es el abogado quien va a otorgar, digamos, la firma, pero bueno, bien también puede ser un habilitado en derecho, que es una parte del tercer año, ya que se llama el jus postulandi, y esto te habilita para poder hacer algunos trámites, obviamente algunas actuaciones, ¿ya? Entonces, eh, eso. Además, piensen que el testamento, por ejemplo, también, que es un acto más o menos solemne, alguien que testa, perfectamente puede escribir en su testamento y llevarlo y después protocolizarlo ante el notario, porque además el notario es un abogado, ¿ya? Profesora, pero la pregunta en sí, de las tres de alternativas que sale, es que quién la realiza, o sea, se la puede realizar el abogado, la puede realizar un estudiante y también lo otro. Entonces, derechamente, yo me fui al tema de un abogado, porque Sí, po. a mí me llama la atención que un estudiante todavía no está, digamos, o sea, yo lo que sé, o a lo mejor me equivoco, el abogado, o sea, esa persona ya no está habilitado como un abogado porque tiene su título, el estudiante no, el Pero no, otro, lo que pasa es que como yo les digo, por ejemplo, respecto del estudiante, nosotros, bueno, yo les obviamente ya soy abogada, el punto, cuando uno va en tercer año de derecho, hay un Ujú, documento que se llama el Jus Postulandi, ¿ya? Y este documento te lo entregan al tercer año ya de uno estar estudiando. Y cuando ya tienes este documento puedes realizar algunas actuaciones. Y esto claramente en redacciones se puede hacer, ¿ya? Así que sí se puede. Ahora, lo que no puede Profesor, hacer, y son cosas administrativas que pueden hacer. Lo que no va a poder hacer, mm, obviamente, un estudiante de tercer año o un egresado difícilmente va a poder ir a una audiencia de familia, ¿ya? ujú. Por ejemplo, de juzgado de Sí. policía local sí podría ir, civil también, dependiendo de la materia, ¿ya? profesora, Respecto, digamos. profesora, es que en el apunte, por ejemplo, donde está más, donde habla de la escritura pública y está con negrita, dice que la escritura pública es el instrumento público y auténtico otorgado con las solemnidades que fija esta, sí, que fija esta ley por el competente notario e incorporado a su protocolo y registro público. O sea, habla la escritura, igual más abajo dice son instrumentos públicos porque se otorgan por un notario y que son documentos solemnes. Entonces está
ahí uno se confunde porque la única de las alternativas, uno como no sabe que en tercer año o segundo año las otras personas pueden hacer otro tipo de actividades, uno lo mira como que son documentos que solamente tienen que otorgar el notario. Entonces ahí uno se confunde la respuesta. Miren, lo que pasa, como el notario es abogado, él lo va a habilitar, ¿ya? No hay problema eso, o sea, porque va a cumplir las formalidades, las solemnidades legales para que tenga los efectos requeridos por las partes, ¿cierto? Entonces, en este caso, el notario suple eso porque obviamente el notario da fe pública, ¿ya? ¿Se acuerdan eso? Entonces, Profesora, el hecho de que, el hecho de que un estudiante redacte un documento que vaya a ser un instrumento público no tiene nada de malo, puede ocurrir, se ocurre, ¿ya? Pero Profesora, claro, pero eso no lo estipula el apunte, pues no dice que un estudiante pueda hacerlo, uno se rige por lo que lee en los apuntes. yo creo Entonces que ahí pasa como por que nos tiramos a eso. confundir, igual que la pregunta de la prueba, la pregunta pasada, entonces son como preguntas que uno se confunde o están mal redactadas, sí, porque pues, pero nosotros nos quedamos con piensen, el no, sí, apunte. pues, pero piensen que también muchas veces va una persona que es una persona normal, que no tiene ningún conocimiento de lo que nosotros o entendemos, o ningún conocimiento en derecho, en nada, una persona que trabaja en otra cosa y quiere hacer una declaración jurada y va a estar autorizado ante notario. Y puede también llevar su Es que escrito estamos de hecho. pasando las funciones del Profesora, notario directamente. ¿Cómo? profesora, yo creo que pasa por el hecho que en ningún momento ni del módulo cuando lo estuvimos leyendo o cuando lo comentamos, se habló de que otras personas podían hacer esto. Ahora lo entendemos porque usted lo está explicando, pero en ninguna parte del apunte dice que además de un abogado podría ser otra persona que escriturara un instrumento de esa índole. No, sí Yo se creo que puede. pasa por Exacto. eso. Sí, o sea, es que yo entiendo que hayan puesto que solamente el abogado, de verdad. Y yo también pienso así, pero, o sea, a ver, no es que estemos mal también pensar que el abogado, pero también, bueno, les comento esa parte, sí, efectivamente alguien puede hacer una escritura y presentarla ante notario y la va a autorizar el notario, porque la escritura cumple con todas las formalidades legales que requiere la ley. Entonces, eso ocurre, ¿ya? Entonces, como el notario y el abogado, no digamos, se suple esa situación. ¿Ya? Muchas veces hay escrituras que no llevan el nombre del abogado. A Claro, veces lo que no. pasa es que la pregunta dice, en cuanto a las escrituras públicas, ¿la realiza un egresado de derecho habilitado, lo realiza un abogado habilitado por el ejercicio de sus funciones, la Ujú. realiza un estudiante de derecho habilitado, todas las anteriores? Como no se puntualizó en Mm, ninguna parte que aparte de un abogado lo podría hacer sí. alguien que estuviera egresado o alguien que fuera estudiante, yo creo que ahí nace la confusión de todos. Sí, no, yo tampoco, la verdad es que yo tampoco se los mencioné porque, no sé, o sea, no, yo también lo di como por hecho que puede ser otra persona, porque piensen que si uno va a una notaría y hace una declaración o lleva un testamento y quiere legalizarlo, porque cualquier persona puede Profesora, testar. profesora, pero que usted es, Sí, o sea, entiende de la materia porque es abogada, nosotros estamos aprendiendo, sí, no, entonces sí. nosotros estamos pasando todas las funciones del que es notario y directamente lo que hace un notario, no lo que hacen los aprendices Sí. o que aspiran a ser notario o estudiantes o egresados de abogado. No estamos viendo las funciones que puede hacer un Es egresado, que yo por un eso tampoco estudiante, pensé estamos que les viendo. fuera a salir una pregunta como esa, pero para que vean también ustedes, eh, se puede hacer, o sea, se puede, ya, pero entiendo que yo también por cómo se pasa la materia, también obviamente uno pone abogado solamente, pero Profe, una consulta. diga, Pero entonces las evaluaciones, las pruebas no las, usted no es la que, o sea, hoy se me fue la palabra. yo no las Que realizo, realice las pruebas, no Emite, les hace. la realiza, sí, no, usted no hace No. los ítems, preguntas, respuestas, no, ya. yo Pero solamente, ¿y a por qué ver, no es así? ah, Entonces, ¿cómo? Es no, que pensé que era así porque usted es nuestra profe, usted ve el contenido que nos está pasando y de acuerdo a eso, por eso entonces te vamos a tener
Yo creo que me hace más problemas con las alternativas porque está formulando un cuestionario una persona que no está viendo realmente lo que nosotros estamos estudiando. No, pero Y se piensen van a que pasar por también alto, este yo creo que formular, más cosas. no entiendo, pero a ver, el tema es que la institución hace las pruebas. Obviamente la selección múltiple, todo eso lo hace, está ya, digamos, lo hace el sistema, no una persona. El contenido, por supuesto, que es aportado por la institución, ¿ya? Pero también sí entiendo lo que ustedes me están diciendo, pero así funciona esto, ¿ya? Por supuesto que tienen todo el derecho para decirme lo que piensan y respecto a alguna prueba, o sea, lo mismo que hemos hablado el otro día también, me insistieron con dos preguntas, hice las averiguaciones y bueno, nada, pues yo les di la Es, respuesta ¿me entiendes? sí, es que ahora, profesora, nos pasó lo mismo porque siguen existiendo esas confusiones y como decía la compañera, lo ideal es que el docente que no hace los módulos son los que hagan las pruebas. De hecho, yo estoy haciendo otro curso que es legislación laboral. Igual Ah, el profe me hace la clase y el profe no hace las preguntas, no hace las pruebas y nos dicen que igual si hay materia que se hay desarrollo, él lo va a entender porque no está haciendo la clase. Entonces, nosotros o sea, pensábamos que si las pruebas usted son de hace las pruebas. desarrollo, por ejemplo, yo soy la que las corrige, ¿ya? Yo eso sí, pero no han tenido pruebas de desarrollo, ¿ya? Entonces entiendo eso, pero si hay una prueba, una pregunta de desarrollo, obviamente yo tengo la libertad de también de todo lo que hemos hablado en la clase o ir viendo y también evaluar, ¿no? De forma más libre, porque obviamente es mi área, pero eh, no hago directamente yo las pruebas. O sea, Pero al ser igual, al crearse estas Joana, confusiones, compañera, eh, ha estado un poco saltada esta clase. Pero como decíamos, ya era la notaría respecto hoy día de las notificaciones, ya que las tiene que estar este documento lo va a certificar la asistente notaría, ya con los datos obviamente pertinentes de la persona, también de la empresa que envía esta carta, digamos, esta notificación por medio del notario. Recuerden al menos estos dos ejemplos, que es el protesto cuando se notifica, ya, que no tienen que pasar más de 8 días desde que se realiza el protesto, y además también cuando se notifica el término del arrendamiento, ¿ya? Em, ¿Qué más? Habíamos hablado también, bueno, nunca más van a olvidar, yo creo, el artículo 401 del Código Orgánico, que son las funciones del notario, también tienen que recordar cuándo está inhabilitado, o por qué, o qué es lo que no puede hacer, ya que eso también lo pasamos en el módulo anterior en todo caso. Em, ¿Qué más? Mm, profesora, disculpe, Diga. va a ser como una prueba general de todo lo que hemos pasado, ¿cierto? La del jueves. No, la del jueves es materia de hoy y del día jueves, básicamente. Pero ¿por qué yo les hago esta? Para que vayan uniendo igual la materia ahí en su cabecita, obviamente, porque obviamente a todos nos pasa que se nos van algunas cosas y la idea es que ustedes unan lo que yo les he estado pasando, ¿ya? Pero en la prueba, la Ya. verdad, va a ser solamente de lo que pasamos hoy y de lo que vamos a pasar el jueves, que ya es algo muy ahí habla sobre el jueves vamos a hablar de respecto de los trabajadores de la notaría que también se van a guiar por el Código del Trabajo, ¿ya? Pero eso es tema para el jueves. No va a estar Ok. complicada digamos, esta prueba que les queda en todo caso. Ya si se fijan, la materia es bastante acotada, ¿ya? Em, ¿Alguna otra duda? No, no. Yo sí, profe, una duda. Me había caído recién, me había caído el internet. Dígame, Dana. Eh, Era sobre específicamente lo que usted me preguntó y que yo no supe responder, el tema de las notificaciones, porque yo estaba revisando en el material y me salen como varias cosas sobre notificaciones. Entonces, si me podía hacer un pequeño resumen quizás de eso.
Está silenciada, pero Perdone que lo había silenciado. Me imagino que ustedes tienen mucha más, más apunte, obviamente, respecto a las notificaciones. Ya, la notificación a través del notario es para notificar a un tercero, ¿cierto? De alguna situación. Puede ser respecto, por ejemplo, vamos a partir con el ejemplo del arrendador cuando quiere dar término al contrato de arriendo, ¿cierto? Entonces se le envía una carta que es un tipo carta certificada, que tiene que además esta certificación la redacta la asistente o el asistente de notaría, ¿ya? Y digamos, esa certificación además va acompañada con la carta que envía, digamos, es la otra persona o el arrendador, perdón, ¿ya? Y se envía al domicilio lógicamente, del arrendatario. Ya que además vamos a tener como domicilio cierto el que dice el arrendador, porque lógicamente le arrienda la casa, ¿ya? Pero básicamente respecto a las notificaciones es eso, es poner en conocimiento a un tercero respecto de una situación, ¿ya? Y en este caso es ponerle término al contrato de arriendo. También les hablé respecto de el protesto también que se tiene que notificar, ya que hablamos nosotros del protesto, que sirve como prueba, le da fecha cierta también a todas estas actuaciones. Em, Acá, obviamente, también la certificación va con los datos del notario, ¿ya? Obviamente la fecha, el día, y es una carta que se envía junto con el documento que ya entregó, digamos, quien quiere notificar por medio de notario, ¿ya? esto podría ser, por ejemplo, profe, cuando a uno le llega a la casa como el término de contrato, que a mí igual me ha pasado, que así como que llega los término de contrato, vaya a buscar el finiquito, una cosa así. Sí, sí, también, un buen ejemplo, sí, Ya. sí, Ahora ahí me quedo claro. Entonces, una carta certificada por notario que es enviada a domicilio para dar aviso. sí, ya, ya, súper. Listo, gracias Entendí, igual por por la pregunta. Ya, y bueno, entendí. recuerden, ya, recuerden la protocolización de los documentos cuando piden la copia. Estos obviamente les van a llegar al correo, va a llevar la firma electrónica avanzada, y además el extracto va a decir que es copia fiel del original, ¿cierto? Yo les decía que pueden pedir copia de todo, copia de cualquier actuación que hayan realizado en el pasado. Bueno, ahora sí, ya fue hace muchos años atrás, como me hablaba delante Eric, creo que si no me equivoco, o Brian. También esa respecto al mandato, ¿ya? Para ponerle, digamos, un mandato que ahí estaba como era como indefinido en el tiempo, ya que no tenía un plazo. Habitualmente el mandato le pueden poner plazo y cuando no se le pone plazo, claro, habría que darle término por el mandante, ¿ya? Pero ya, eso respecto de si no encuentran un documento, tienen que ir al archivero judicial. También se puede hacer se pueden solicitar copias de declaraciones de ingresos, declaraciones de soltería, también que les había dicho. No sé si acaso han hecho la mismo el certificado de residencia, si hace poco lo hicieron, se le extravió, pueden también ir a solicitarlo nuevamente siempre y cuando que obviamente lleve la estampa y la firma del notario. Se puede pedir copia de todo. Ya obviamente tienen que estar autorizados para solicitarlo. Pueden ser parte o tener un mandato amplio. ¿Tienen alguna otra duda respecto de la notificación, protocolización también? ¿Ya? Protocolo y recuerden los libros del notario. Al menos los básicos es el repertorio, el registro y el protocolo. ¿Ya? Mm, eso. Vamos a pasar la lista ya. Y si tienen dudas me van diciendo para que las vayamos aclarando antes de irnos.